Estamos en vivo. Buenas tardes o buenos días, depende de la zona horaria en la que estén. Les doy la bienvenida a este panel del Congreso de la CIES virtual, titulado La comercialización y el lucro en y desde la educación, perspectivas globales y regionales de América Latina y el Caribe. Tenemos 3 presentaciones y una discussant para luego dar pie a la participación, comentarios, preguntas de la audiencia que nos están siguiendo por el canal de YouTube de CLADE. Empezaremos con la primera presentación a cargo de Teresa Adrià y de Teise, que forman parte del grupo de estudios e investigación en política educativa de la Universidad de Sao Paulo. Y, bueno, te doy la palabra a Teise, tienes unos 15 minutos y luego pasaríamos a la siguiente presentación. Gracias. Hola, buenos dias ou buenas tardes. Eu farei a apresentação em português. Inicialmente, gostaria de justificar a ausência de Teresa, minha companheira de pesquisa, de trabalho de uma vida. Teresa está com problemas na rede, na sua residência, né, na sua casa. Vocês se importam que fale em português? Sim. Posso fazer a apresentação em português? Tranquilo? Tranquila? Adelante. Me ouvem? Sí, adelante, Teise. Ok. Fabiola, a apresentação eu creio que está com você para partilharmos? Ah, sim, agora mesmo. Só um minutinho. Ok? Fabiola, como funciona? Você está fazendo a passagem? Ah, ok. Então, eu vou iniciar, né, o que apresentamos. Você pode voltar um pouquinho? Né, é o trabalho desenvolvido a partir da iniciativa da CLAD, né? Então, eu e Teresa atuamos de uma forma consultora, a CLAD, na realização desse estudo, Lucro e Educação nos Marcos Legais da América Latina e Caribe. E aí, o conjunto de slides que foram trazidos para cá buscam dar conta dos marcos conceituais, metodologia de pesquisa e, devido ao tempo, obviamente, os achados principais. Nosso objetivo, né, partindo da perspectiva da CLAD, né, e da sua preocupação com a crescente mercantilização da educação na América Latina e Caribe, foi tratar, estudar e conhecer como as legislações da região regulamentam as atividades lucrativas em educação, e tentando entender, buscávamos entender em que medida esses marcos legais, eles agem permitindo, incentivando ou impedindo a realização do lucro na educação. Então, as 3 perspectivas para nós foram fundamentais, né? Em que medida a legislação é permissiva, indutora ou, de fato, inibidora, proibitiva do lucro. Dada a diversidade dos marcos, da conformação dos marcos legais na região, nós trabalhamos exclusivamente com legislações de âmbito nacional, ou seja, aquelas que, além da Constituição, a legislação infraconstitucional, né? E não legislações locais, provinciais, distritais, ou, no caso do Brasil, em estados, né? Trabalhamos com 9 países, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Haiti, Honduras, México, Paraguai e Peru, selecionados intencionalmente pela própria CLAD, e nesses países fizemos, então, toda a pesquisa na legislação vigente, trabalhamos com a legislação em vigência.
Trabalhamos, então, com fontes primárias, são os textos legais, né? Constituição, leis gerais de educação, leis complementares, e buscamos também normativas relacionadas ao financiamento público e financiamento privado no campo da educação, né? O olhar sobre a legislação buscou captar o que era explícito, texto, que era de conteúdo, mas também o que era subliminar ou que não havia de regulamentação. E, num segundo momento, também realizamos, a partir do levantamento documental, foram realizadas entrevistas com atores selecionados por se tratarem de especialistas e militantes do campo, né, para os quais construímos um questionário encaminhado por meio eletrônico, né, e trabalhamos com a interpretação desses atores em relação ao levantamento. Então, as entrevistas, os questionários, tinham 3 eixos, né? Uma validação do levantamento documental, a interpretação que os atores traziam em relação ao seu contexto nacional e recomendações e sugestões que pudessem contribuir na incidência sobre as questões da mercantilização. Tá? E aí, assim, a gente reforçamos aqui, então, essa ideia, quer dizer, o que chamamos de legislação indutora, permissiva ou impeditiva do processo de privatização. Indutora, né, quando ela produz, a legislação apresenta benefícios aos agentes privados, e com o nosso eixo foi olhar para as questões do fundo público, né? Então, indutora, que é uma legislação indutora? É aquela que permite benefícios e possibilita a transferência do fundo público, ela regula, ela determina a transferência do fundo público, ou ela estimula a iniciativa privada no campo educacional por meio da renúncia fiscal ou isenção de impostos. Permissiva, quando ela expressa a possibilidade de obter ganhos com a atividade educativa nacional, porém, ela também se omite sobre o tema, né? Quer dizer, ela não regula. Então, ela não expressa, ela não é indutora, mas também ela não restringe. E a impeditiva, a legislação impeditiva é aquela que entendemos ser a que, de fato, regula, controla e veta. Alguns elementos do nosso marco conceitual, né? O que entendemos por atividades que geram lucro, né, no conjunto, o que se entende, o que se entendeu, né, para esse estudo, como atividades que geram lucro no conjunto das iniciativas privadas, ou seja, o lucro para nós foi entendido de uma maneira bastante básica, como a possibilidade de expansão do patrimônio de uma pessoa ou de um grupo, né, é aquela definição que é quase que contábil do lucro, né. Então, nós consideramos, então, as condições legais, reiterando, que estimulam esta possibilidade de aumento do patrimônio público por meio do subsídio, patrimônio privado, perdão, por meio do subsídio público, né? Um outro elemento fundamental para nossa reflexão é que a expansão, algo que, né, já vem sendo estudado, e obviamente aqui estamos num campo de pessoas que têm essa clareza, mas que a possibilidade de atividade educacional se constituir como geradora de lucro é algo que se expande gradualmente em escala global, né? Então, aí temos um dado, né, na primeira metade do século, da década de 2000, o setor educativo internacional gerou, em termos de lucro, 2 bilhões de dólares, 2,2 bilhões de dólares aproximadamente, é um estudo feito por Romualdo Portela de Oliveira, ainda na primeira década do século, 2009. Aqui, um pouco para também, ao olhar a legislação, considerando, então, seu caráter indutor, permissivo ou proibitivo, nós também tomamos em consideração
tentamos buscar na legislação as dimensões de privatização que ela regulava ou induzia ou proibia da perspectiva do lucro, né? E para isso utilizamos as categorias construídas no trabalho da Tereza Adrião, né, em 2015, e é um conjunto, vamos dizer assim, é uma estrutura de análise que nós no GREP nos fundamenta nas nossas pesquisas, quer dizer, quando discutimos e quando estudamos a privatização, consideramos dimensões dela, né, em relação à oferta educativa, em relação à gestão da educação pública, em relação ao currículo, né, e aí, nestas dimensões, quando consideramos a questão da privatização, nós tomamos aqueles aspectos que dizem mais especificamente respeito à geração de lucro. Então, em relação à oferta educativa, o financiamento de organizações privadas, subsídio à oferta por convênios, contratos, o subsídio à demanda por meio dos incentivos, algo que já falamos, os incentivos à escolha parental, as escolas financiadas, privadas, financiadas realmente pelo fundo público, e as bolsas de estudos, as becas. Em relação à gestão da educação pública, nós buscamos, então, no texto legal, verificar se havia regulação para transferência da gestão escolar a organizações com fins de lucro e transferência da gestão de redes, né, ou de grupos de escolas para organizações lucrativas, né? Veja que aqui nós estamos tratando especificamente das questões de privatização que se referem à geração do lucro. Currículo, a dimensão do currículo é uma dimensão mais ampla, porque diz respeito às atividades fins educacionais, e ficamos atentas, então, ao quanto a legislação, ou se havia algo que regulasse a compra ou adoção por parte do poder público de desenhos curriculares elaborados pelo setor privado, compra ou adoção de tecnologias, compra ou adoção de insumos curriculares desenvolvidos pelo setor privado, e aí a diversidade é muito grande, né, quer dizer, o que seriam esses insumos? Seriam aportes para as atividades de sala de aula, além das tecnologias, se trata de pensar, além do material didático, desenho curricular, os materiais mesmo de uso, e finalmente, compra ou adoção por parte do poder público daquilo que no Brasil nós temos chamado dos sistemas privados de ensino, que também são chamados de sistemas apostilados de ensino, ou sistemas estruturados de ensino. Bom, então, observado esse conjunto, quer dizer, nosso trabalho, então, olhou a legislação da perspectiva da sua graduação de permissividade ou não em relação ao lucro e também nas dimensões em que isso se dá, né, e aí, então, destacamos alguns dos achados desta pesquisa neste momento, né. 4 países apresentaram constituições que destacavam a liberdade de escolha por pais, né, a liberdade parental como eixo central, e não o direito humano à educação como o eixo, né, com o Estado. Então, no primeiro momento, a legislação trata das escolhas das famílias, para depois tratar do dever do Estado, né, são eles, Chile, Honduras, Peru e Paraguai, e são também países que têm uma atuação do setor privado com fins lucrativos, mais, fins lucrativos e sem fins lucrativos, mais intensa. Em relação ao grau, né, nós localizamos 3 países com legislações claramente indutoras à geração do lucro, a privatização sob esse aspecto, Chile, Haiti e Paraguai, legislações permissivas, dentre elas o Brasil, Argentina, e aí Argentina, Colômbia, Honduras, México e Peru. Em nenhum dos países nós localizamos uma proibição completa que dissesse respeito às 3 dimensões e que não possibilitasse a renúncia às isenções, o incentivo por meio das isenções, nem o fundo público, de modo categórico. Somente a Argentina, né, merece um destaque, porque ela proíbe os acordos bilaterais, a legislação argentina, a Lei Geral de Educação, proíbe os acordos bilaterais
multilaterais voltados à obtenção de lucros com a educação, né? Também destacamos, né, que no conjunto dos países, quais são as formas mais comuns, mais regulares de se encontrar a realização do lucro, a realização entendida como o aumento do patrimônio, enfim. Pela transferência direta do fundo público a instituições privadas, transferência essa que se dá nas 3 dimensões, pode se dar nas 3 dimensões, mais frequentemente na oferta e currículo, mas nas 3 dimensões também, a renúncia fiscal, né, e isenção de impostos em vários formatos. Então, aí, as isenções à pessoa física, as isenções ao empreendedor, né, são vários formatos, são diferentes possibilidades de a renúncia fiscal se realizar neste conjunto de países. E aí, tratando um pouco das entrevistas, né, assim, não é possível, dado o tempo, tratar das entrevistas no seu detalhe, né, foram extremamente ricas e as pessoas foram de uma colaboração impressionante, mas algo bastante importante dizer que todos os entrevistados apresentaram brechas nos seus países em relação à possibilidade do lucro, ainda que não haja uma transferência pública regulamentada para instituições com fins lucrativos, ou seja, ainda que haja uma transferência exclusivamente regulamentada para instituições sem fins lucrativos, também se encontrou brechas, né? E entre as estratégias, né, está a presença e o estabelecimento de organizações, esse é o detalhe, organizações sem fins lucrativos, portanto, aptas a receber recursos, mas que têm fins de lucro. E essas são situações que, de fato, elas são diferenciadas nos contextos, mas, ao fim e ao cabo, tem-se, por parte dos especialistas, dos pesquisadores e militantes, a compreensão de que há um aumento de patrimônio, ainda que legalmente não permitido. Por fim, né, então, né, lembrando que as entrevistas tinham esses 3 eixos, os 3 eixos, né, uma avaliação do nosso levantamento documental, uma complementação, uma validação, uma análise mais específica do contexto local, por local entendido como contexto nacional, e, ao fim, recomendações para incidência política, né, e que nós ordenamos, são muitas as recomendações, mas que nós organizamos em 3 grandes eixos, né, que frequentes, se não para todos os entrevistados, mas aparecem no conjunto entre vários. A produção da informação, uma recomendação fundamental, e que aparece em alguns casos com muita preocupação, desculpa, é o caso da Colômbia, da Argentina, sobre a necessidade de divulgação e difusão de informações tanto sobre a educação como direito humano, quanto sobre os riscos da mercantilização da educação, e a necessidade de produção dessas informações, produção de investigações, né, no âmbito local. Tivemos várias indicações de que o mapeio é importante, mas é preciso haver um processo de investigação que se insiram no contexto local. A difusão, né, produção de mecanismos de difusão de informação e de campanhas de difusão das informações sobre essa gravidade da educação tomada para fins de lucro. E, por fim, a construção de mecanismos de confrontação política com vistas à mudança das legislações, né, dado que elas são, no mínimo, permissivas em relação ao lucro, né, com ênfase, né, alguns dos entrevistados foram muito enfáticos. Aqui no Brasil, o especialista colaborador foi muito enfático que o movimento social, a luta política pela educação pública deve ser necessariamente pautada pela exigência de exclusividade de recursos públicos
exclusivamente para a educação pública, sem a possibilidade de qualquer tipo de transferência para o setor privado. Quer dizer, esticando mesmo, radicalizando a bandeira a fim de pautar os riscos mesmo da transferência do fundo público para o empreendimento, aspas, educacional. Eu creio que é isso. Muitas graças. Eu agradeço a paciência de todas por me ouvir falar em português. Espero que tenha sido um acesso agradável ao nosso trabalho. Muchísimas gracias a Teise García por esta presentación y por ceñirse al tiempo. Como he dicho al principio, recogeremos las preguntas de todas las presentaciones al final y así tenemos una conversación con todo el panel. Y ahora me gustaría dar la palabra a David Archer de ActionAid. Welcome, David. Me parece que vas a hablar en castellano para nuestra audiencia de la CIES virtual. Bueno, sí, voy a tratar de hablar en castellano. Tengo muchas dificultades en este y sí, en unos momentos necesito ayuda de alguien puede ayudarme. Quiero hablar en general sobre la crisis en el financiamiento de educación pública y el impacto que este tiene en acelerar los procesos de privatización. Ayer en ActionAid hemos lanzado un nuevo informe llamado ¿A quién le importa el futuro? Financiar servicios públicos sensibles a género. Este es haciendo conexiones entre el cuidado y trabajo doméstico no remunerado y el financiamiento de servicios públicos. Y en el contexto del COVID-19, creemos que este es un tema profundamente tópico porque hay muchas conexiones entre el financiamiento de educación y salud y otros servicios públicos y no vamos a ganar una lucha contra la privatización de educación si hay procesos continuando en otros servicios. Y el problema común de todos está en una crisis de falta de financiamiento del presupuesto nacional en general. Históricamente, las organizaciones tratando de aumentar el financiamiento de educación han enfocado en el parte del presupuesto que está gastado en educación, buscando aumentar el porcentaje hasta, por ejemplo, 20% del presupuesto, que es uno de los indicadores más comunes. Pero si estás buscando un 20% de un presupuesto que es muy pequeño, es un monto muy pequeño en total. Y no hemos tocado, bueno, no hemos enfocado suficientemente en el tamaño del presupuesto en general. Y este ha sido el foco de nuestro informe ayer, con nueva investigación de los políticos del Fondo Monetario Internacional y las condiciones en todos los países de bajo ingreso y los países de mediano ingreso también, enfocando en qué es el impacto de los políticos del Fondo Monetario Internacional sobre el financiamiento de servicios públicos, enfocado en educación, salud y agua. Y bueno, para presentarlo en el contexto del tema de este panel, creemos que el financiamiento, las restricciones en el financiamiento de educación pública fomentan la aparición y reforzamiento del sector privado y procesos de privatización. Si el sector público no puede ofrecer calidad, aquellos que pueden pagarla buscan alternativas. Y se convence a los gobiernos de que la respuesta es la privatización. Y para nosotros esta es una solución falsa que conlleva muchos riesgos. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfocar en el problema fundamental que es la falta de financiamiento del sector público. Y este es el base más importante.
En nuestro nuevo investigación para este informe hemos analizado efectos de la deuda externa, la deuda pública, y que hay un nuevo crisis de deuda. No está hablado mucho, aunque en los días recientes hay más discursos sobre y en el contexto de COVID, una llamada para cancelación de la deuda externa, y que hay nuevas posibilidades para por lo menos cancelar el saldado de la deuda pública para unos meses. En general, el Fondo Monetario Internacional ya está diciendo que, bueno, los países pueden cancelar el pagamiento de estos montos durante este año. Para nosotros no es suficiente, que hay que cancelarlo por lo menos para 2 años, y en el futuro más largo hay que también poner nuevas restricciones para que un país no puede gastar más de 12% de su presupuesto en el pago de deuda externa. En este momento hemos visto que hay muchos países, posiblemente 60 países que están pagando más de este porcentaje en la deuda externa, y el impacto de es que están pagando más en el servicio, en el saldar la deuda pública, que en pagar, que se gasta en educación y salud. Y claro, es absurdo en el contexto de una crisis donde nos encontramos. La falta de recursos para salud y educación hay que resolverlo y rápidamente, y cancelando la deuda pública es uno de los elementos fundamentales. Pero también fue un elemento, pues. Había 3 elementos fundamentales en este informe: la deuda, los políticos del Fondo Monetario y justicia fiscal. Para la deuda he tocado. La segunda sería el Fondo Monetario Internacional, que, bueno, es en casi todos los países que hemos estudiado, los objetivos de inflación y déficit impuestos por el Fondo Monetario Internacional limitan el espacio fiscal para la inversión en los servicios públicos. En muchos casos, en una manera muy extrema, que no hay espacio para los países aumentar gastar en educación, salud y otros servicios cuando hay estos controles y objetivos en respecto a inflación y déficit. Pero más serio de esto es que el Fondo Monetario Internacional mantiene la recomendación de bajar el presupuesto del sector público en la mayoría de los países. Hemos encontrado en 78% de los países que hemos estudiado, el Fondo Monetario han dicho que hay que cortar o mantener al mismo nivel los salarios de trabajadores en el sector público. Y es una crisis para educación y para salud, porque la gran mayoría del presupuesto en el respecto a educación es los maestros, los profesores, y en respecto de salud están los doctores y auxiliares. Y si hay un límite en lo que un país puede gastar en respecto a los salarios de trabajadores en el sector público, el primer impacto es reducir la posibilidad de emplear más maestros y profesores y trabajadores en salud. Entonces, esa es una contradicción muy profunda en los políticos del Fondo Monetario Internacional y los objetivos, sea de los derechos humanos o de los goles de desarrollo sostenible. El tercer elemento fue en respecto a justicia tribunal o justicia fiscal. Hemos estudiado, en este momento los países de bajo ingreso
en general tiene un promedio de 17% de fiscal, bueno, tax to GDP ratio. No sé cómo decirlo en la manera correcta, pero el monto que está recogido en tribuno, en fiscal, ¿cómo se dice? Tax justice. Tony, puede ayudarme, si se puede. Pero hay Justicia fiscal. Justicia fiscal. Pero el tax to GDP ratio es el monto que el gobierno recoge en justicia fiscal. No sé, bueno, el hecho es que los países de bajo ingreso tienen un monto muy reducido en general en comparación a los países ricos, que en general tienen un porcentaje de 34% y los países de bajo ingreso tienen solamente 17%. Y el análisis de personas, por ejemplo, de Naciones Unidas, UNCTAD, o del economista Thomas Piketty, dicen que no se puede tener un Estado que está capaz de proveer los servicios universales de educación, salud y otras áreas sin un porcentaje por lo menos de 20% en respecto a justicia fiscal. Bueno, entonces lo que hicimos es estudiar cómo se puede aumentar esta base y cómo se puede hacerlo de una manera progresista y sensible al género. Y hemos visto que es fácil, se puede hacerlo, hay muchos países que lo han hecho, y en este contexto se puede aumentar este porcentaje por 1% por año, pues por el año 2030 se puede aumentarlo por 10%. Entonces, sí, en base en este momento el 17% se puede aumentar al 27%. En este contexto, haciendo acciones que están más o menos claro y posible en respecto a justicia fiscal y en respecto a resistir los políticos del Fondo Monetario Internacional, la mayoría de los países pueden doblar el presupuesto en educación y en salud y en agua y en otros servicios públicos, en la protección social y en otras áreas. Se puede doblar el presupuesto en todos estos servicios públicos con acciones estratégicas en respecto al financiamiento. Esta es la forma de transformación del sector público que se puede, que es necesario aumentar la calidad de educación y de otros servicios, y en este contexto reducir la demanda para la privatización de educación, porque uno de los elementos en la demanda es la falta de calidad en el sector público y no se puede aumentar la calidad sin recursos. Entonces, para mí, este es al frente de una lucha contra privatización de educación. Hay que poner una lucha para aumentar el financiamiento de educación y no vamos a ganar esta lucha si estamos enfocados solamente en educación. Hay que pensar en una manera más amplia en respecto a otros servicios públicos y el Estado, los recursos del Estado en general. Creo que si hay personas interesadas en el informe, está solamente en inglés en este momento, está en el sitio de web de ActionAid y el título en inglés es Who Cares for the Future Finance Gender Responsive Public Services. Para terminar, todo esto significa que la educación termina segregada según el poder adquisitivo de las personas y los servicios educativos terminan reproduciendo y reforzando las desigualdades y injusticias sociales si hay un proceso de privatización o una falta de inversión en el sector público. La educación deja de ser la poderosa fuerza igualadora que puede y debe ser en este contexto. Si queremos una educación que es una educación para la liberación, para la transformación de sociedad, hay que invertir en una manera seria y hay que enfocar como un movimiento de educación
en estas preguntas del presupuesto nacional, de la deuda, de los políticos del Fondo Monetario y de justicia fiscal. Gracias. Muchísimas gracias, David, por explicar de forma tan clara cómo el sistema financiero global tiene efectos directos en cómo se financia la educación y cómo abre puertas también a los procesos de privatización. Solamente había un elemento que fue clave que he olvidado. No sé, es posible agregar un elemento que es clave. Para mí es uno de los agencias que están involucrados en esta reducción de recursos, están las mismas agencias promoviendo la privatización, sobre todo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y para mí uno de los éxitos grandes de este periodo ha sido cambiar la política del Banco Mundial, o por lo menos del International Finance Corporation, en respecto a... pero están las mismas agencias y también los bilaterales. Para mí, esta obsesión con privatización de educación y de reducción del sector público está una enfermedad anglófona. Esto los gobiernos de los Reino Unido, de los Estados Unidos, de Australia, están promoviendo estos tipos de políticas a nivel nacional en su ayuda. Estos mismos agencias que ponen presión en el financiamiento del sector público están apoyando la privatización y tenemos que enfocar en este también. Lo siento. Gracias. No, gracias a ti por hacer esta aclaración y dejar claro que estos actores son los que definen las reglas del juego sobre las que luego pensamos las políticas y las soluciones a los problemas que ellos mismos están generando. Sería ahora el momento de dar la palabra a Cecilia Gómez, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación. Gracias. Buenos días y buena salud a todas y a todos. Voy a presentar en primer lugar 4 formas de privatización y cómo se da la educación privada con ánimo de lucro instauradas en la educación básica. Luego hablaré sobre los modelos de privatización en la educación superior para terminar con las formas de privatización de la educación en primera infancia en Colombia. Voy a referirme al caso Colombia específicamente. Entonces, en el ciclo básico obligatorio, el artículo 67 de la Constitución Nacional de Colombia dice que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo 1 año de preescolar y 9 años de educación básica. Esto, desde la misma Constitución, deja por fuera tanto a la primera infancia como a la media y a la educación superior y limita la responsabilidad del Estado con respecto al derecho a la educación a lo largo de toda la vida desde la primera infancia, como lo recalca el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. El Ministerio de Educación se encuentra en este momento en Colombia dirigido por empresarios. Empresarios por la educación son los que están al frente del ministerio. Las investigaciones que orientan las reformas son realizadas por la empresa privada y no por la academia. Desde este marco ya se ve un poco cómo se presentan estos modelos de privatización en Colombia. El gasto público en educación para el ciclo básico obligatorio ha disminuido en el último lustro y se encuentra por debajo del promedio de América Latina. La privatización en la educación básica, ligada a una concepción de la educación como objeto de comercialización y a la disminución del presupuesto y de los costos educativos, se expresa en Colombia de diferentes formas. Algunas de estas son: una primera forma de privatización que introduce la privatización en la educación pública y abre el ingreso de otras modalidades de privatización, es lo que aquí se conoce como capitación, que no es otra cosa que el subsidio a la demanda en la lógica del mercado. Esto viene
desde el acto legislativo en el 2001, la ley 715 del 2001, que reducen el presupuesto para la educación cambiando la fórmula de crecimiento de las transferencias territoriales e introduce una nueva lógica de asignación de recursos a los municipios y de departamentos basado en la demanda por cupos escolares y no en los costos asociados a la disponibilidad del servicio educativo en los territorios como se venía haciendo, es decir, por oferta. Cambia la lógica en ese momento y ahí es donde empiezan a entrar en la educación todos estos modelos privatizadores. A este nuevo mecanismo se le llamó la capitación y consistió básicamente en la definición de un monto de recursos a ser trasladado a las entidades territoriales por cada estudiante efectivamente atendido en las aulas públicas. Es una forma particular de una versión de subsidio a la demanda, puesto que deja de financiar la oferta educativa de acuerdo a un presupuesto establecido en un proceso de planificación y se pasa a determinar la financiación de acuerdo a la cantidad de estudiantes que son atendidos en las instituciones educativas públicas. Este mecanismo de capitación deja completamente desprovistas de una financiación adecuada a las poblaciones rurales y a los pueblos indígenas y afrodescendientes, cuya mayoría aún habita en entornos rurales con población dispersa. Son los que más terminan siendo afectados por este modelo. Además, la capitación no es suficiente para financiar los costos mínimos asociados a la canasta educativa y deja desprovistos de financiación aquellos rubros asociados a la infraestructura educativa, los equipamientos, los materiales educativos y la capacitación de personal docente. Queda completamente desfinanciada. Digamos que sería la introducción en Colombia de estos modelos privatizadores. Una segunda forma de privatización son los colegios en concesión, que viene desde la misma ley 715 del 2001. Esta ley le abre la posibilidad a las entidades territoriales que en cambio de contratar nuevos docentes en la plantilla pública, entreguen la infraestructura pública en concesión a administradores privados, de manera que la gestión de la planta del personal administrativo y docente la realizan estas organizaciones privadas bajo lógicas de contratación más flexible. Es decir, que los recursos que tendrían que ir a la educación pública, el ministerio construye, o la educación pública construye la infraestructura, pero se la entrega a empresas privadas para que la manejen. Y la administración también se hace desde una organización privada compromete más un periodo de tiempo largo, de 10 a 15 años, a cambio de recibir un valor por estudiante anual. Esta modalidad sobre todo se implementó en las grandes ciudades. Una tercera forma de privatización son los convenios por cobertura. La ley 715 del 2001 también abrió la posibilidad a las entidades territoriales para que en vez de construir infraestructura educativa pública, contrataran la compra de cupos con colegios privados ya existentes, ubicados en las zonas de mayor demanda de educación. Entonces, en vez de construir los edificios públicos con las mínimas especificaciones y contratar personal docente adecuado, las más grandes entidades territoriales contrataron cupos en colegios privados de muy bajo costo para garantizar aumentos notables de cobertura educativa. Como tal, se contrató con recursos públicos educación pobre para pobres, es decir, en las zonas más empobrecidas, fue donde más se dio este modelo de educación. Los precios de matrículas y pensiones cobrados por estos colegios
resultaban ser muchos menores que los transferidos por la capitación, debido a los bajos estándares en términos de infraestructura, formación de personal y equipamientos de aquellos colegios que tradicionalmente se habían encontrado en las zonas más populares y empobrecidas de la ciudad. El caso de mayor alcance de ambos mecanismos de privatización lo constituyó la ciudad de Bogotá, que llegó a comprar más de 140.000 cupos escolares en colegios privados de bajo costo, pagando incluso por estudiantes una suma mucho menor a la de capitación, a la del modelo de capitación. Bueno, Cartagena también implementó este tipo de educación. La cuarta forma de privatización, y que está muy en boga hoy en día, se llama modelos flexibles. Sobre todo se instaura en la educación rural, en la educación de personas jóvenes y adultas, en la educación en cárceles y toda aquella educación que está por fuera del modelo tradicional de educación. El Departamento Nacional de Planeación en el 2016 muestra que las dos razones que tienen mayor incidencia en la inasistencia escolar de niños, niñas y jóvenes en las zonas rurales son la falta de pertinencia de la educación no les significa mucho para su vida, y los aspectos económicos. En el 2018, la encuesta de calidad de vida encontró que el 11% de los niños, niñas y jóvenes entre 5 y 16 años en la zona rural no asistía a la escuela. Esto indica que un porcentaje más alto que en las zonas urbanas y una discriminación manifiesta en contra de quienes viven en los entornos rurales. La forma de modelos flexibles es otra forma de privatización de la educación, en la que el Estado colombiano, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación compran a empresas privadas paquetes de atención educativa a estudiantes, que incluyen módulos, cartillas o guías y entrenamiento a facilitadores. Aquí, con estos modelos de flexibilización, no se requieren necesariamente educadores. Estos materiales entrenan a los estudiantes, sobre todo, para contestar las pruebas de estado. Estos modelos pedagógicos flexibles, ya lo dije, están siendo utilizados en educación de personas jóvenes y adultas y se quieren implementar con mayor presión, con mayor fuerza, porque disminuyen los costos de manera significativa. Otra forma tradicional que viene desde mucho tiempo atrás son los colegios privados con lucro. En Colombia aún existe una alta proporción de matrícula que es atendida directamente por oferentes privados y es pagada íntegramente por el gasto de los bolsillos de las familias. Según datos oficiales, cerca del 20% de la cobertura de educación es privada. O sea, alrededor de 2.000 niñas, niños y jóvenes entre 5 y 16 años se encuentran en establecimientos particulares que cobran aranceles anuales y mensuales. La educación privada de alto costo se ha posicionado como la cobertura usual para las familias de mayores ingresos. Bueno, esto sería como en la educación básica, los modelos privatizadores. A nivel universitario, la desigualdad en la financiación es bastante grave. En la universidad, la ley 30 de 1992 establece el mecanismo de financiación de las universidades públicas. El monto de recursos se estructuró a partir de los presupuestos que en esa época se transferían a las universidades y se definió como incremento anual. Sobre dicho presupuesto se basó en la variación del índice de precios del consumidor, que fue un error bastante grave. Esta estructura de financiación no reflejó la dinámica que luego tomarían los costos de las universidades públicas, llevándolas en el mediano plazo a enfrentar
enfrentar problemas financieros crecientes entre el ritmo de crecimiento de las asignaciones públicas y el de los costos de la educación superior. Para enfrentar esta grave situación financiera, las universidades públicas realizan importantes esfuerzos para la obtención de recursos propios a través de la creación de programas de posgrado de acuerdo con la demanda del mercado laboral y el desarrollo de las actividades de extensión universitaria, decisiones que responden más a la lógica financiera y administrativa que a una lógica académica. También se ha incrementado la oferta privada. La matrícula universitaria en general se ha incrementado en los últimos años en cerca de 43%. En las instituciones de educación superior privadas, en el mismo periodo, la matrícula tuvo un crecimiento del 60%, mientras que en las públicas creció un 30%. Más del 80% de la matrícula privada se encuentra en universidades de bajo costo, que, como lo decía Tony, son de muy baja calidad. O sea, en la medida que hay poco costo para la educación, la calidad disminuye significativamente. La política pública ha promovido la privatización del sistema de educación superior a través de un modelo que se llama préstamos y préstamos beca. En un contexto de menores recursos para las universidades públicas, los gobiernos optaron por políticas de subsidio a la demanda, es decir, transferencias públicas a instituciones privadas vía compra de cupos apalancados en préstamos o préstamos beca. En Colombia existe un banco público dedicado específicamente a prestar créditos para acceso a la educación superior, es el ICETEX, que otorga, según su mandato, créditos educativos y su recaudo con recursos propios de terceros va dirigido a las poblaciones con menores posibilidades económicas y con buen desempeño académico. Uno de los principales programas de crédito educativo se llama Tú Eliges, el cual financia la matrícula y el sostenimiento de los estudiantes de menores ingresos. Este programa ha sido una estrategia tendiente a la privatización de la oferta educativa en el ciclo superior. El 80% de los beneficiarios de los créditos realizan sus estudios en universidades privadas. Otra forma de privatización es el caso del programa Serpi lo Paga, que se instauró en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, el anterior presidente, y consistió en el otorgamiento de créditos condonables para financiar el acceso y la permanencia a la educación superior de los jóvenes con los mejores resultados en las pruebas estandarizadas y provenientes de hogares de muy bajos ingresos. Durante los 4 años que duró este programa, se beneficiaron tan solo 40.000 estudiantes, aproximadamente 10.000 cada año, equivalentes al 2% de estudiantes que terminaron sus estudios de educación media. Este costo fue insostenible financieramente por el Estado y el presidente actual, Duque, lo suspendió, pero creó uno con rasgos muy parecidos, que la única diferencia es que exige una pequeña cofinanciación por parte de la institución de educación superior y no ha sido un programa muy exitoso. Cerca del 50% de los recursos públicos para la educación superior terminaron transferidos a las pocas y más importantes universidades privadas, mediante el mecanismo de subsidio a la demanda y los créditos del ICETEX. Hay otro modelo de privatización en la educación superior, que es el sistema de acreditación de alta calidad, lo que fortalece tendencias a la endoprivatización universitaria y que aquí, entre comillas, lo llaman como publicar o perecer. Otro de los mecanismos de privatización son los sistemas de acreditación. Los gobiernos han impuesto una serie de estándares a las universidades para que puedan ser consideradas de alta calidad. Estos estándares no son acordes a los contextos de las universidades.
y afectan la autonomía universitaria al definir una orientación de la misionalidad de las universidades. Los sistemas de acreditación se han soportado sobre los rankings internacionales de investigación centrados en la lógica de publicar en revistas internacionales de alto impacto o perecer, es decir, no lograr las acreditaciones. La demanda por patentes y la privatización del conocimiento ha sido la agenda implícita de los sistemas de acreditación, sin que haya dado ningún debate profundo de política pública al respecto. ¿No me están escuchando bien? Bueno, sí, bueno, si puedes ir cerrando, ¿sí? Cecilia, tienes un minuto para ir concluyendo. Vale. La última es la primera infancia, que en realidad en Colombia está bastante privatizada. Se ofrece por entidades privadas con ánimo de lucro. Hay un nuevo programa que es de la AEPI, pero que todavía no se ha logrado implementar, tiene coberturas muy bajas y muy corto presupuesto. Entonces, sigue siendo un modelo privatizador en la educación de la primera infancia. Gracias. Muchas gracias a ti, Cecilia, por este completo mapeo de los diferentes procesos de privatización en Colombia, lo cual también refleja las múltiples caras de este fenómeno y bueno, creo que eres muy conocedora del contexto de tu país, pero por lo que hemos visto también con la primera presentación de Teise, estamos ante una realidad regional y por supuesto también global. Ahora sería el momento de que Camila Croso, la coordinadora general de CLADE, hiciera sus comentarios. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan bien? ¿Pueden confirmar? ¿Tony? Sí. Sí, yo soy bien. Sí. Fantástico. Bueno, entonces sigo. Muchísimas gracias, felicitaciones por todas las intervenciones, todas brillantes y que también suscitan muchas reflexiones, subrayan algunas tendencias importantes que como activistas en el campo del derecho humano a la educación, que nos une a todos y todas, señalan caminos hacia adelante en cómo podemos realmente contribuir para frenar esos procesos de privatización y de mercantilización en la educación, de manera que el derecho humano a la educación pueda realmente efectivarse, realizarse a todos y todas, ¿no? Yo tendría algunos comentarios, algunas provocaciones o reflexiones y luego sería lindo escuchar a los y las panelistas al respecto. Creo que el contexto que nos pone el coronavirus, el COVID-19, sería interesante, es interesante, nos hace reflexionar un poco más respecto a ese riesgo de buscar el lucro en la educación, ¿no? Entonces, el contexto COVID nos abre infinitas reflexiones. Yo solo quería subrayar una en este momento que es particularmente relevante para el panel, que tiene que ver con algunas preocupaciones que observamos de actores que quieren aprovechar esta situación tan terrible que estamos viviendo para lucrar. Y en particular, me parece relevante pensar un poco sobre cómo la educación a distancia, especialmente aquella que utiliza las tecnologías de información, que son desigualmente distribuidas en la población mundial, cómo eso realmente puede arriesgar no solo cambiar la naturaleza de la educación hacia futuro, porque quiere, digamos, consolidarse un poquito más, sino que también cómo evidencia el riesgo que hay de profundizar desigualdades ya existentes al mismo tiempo que genera mucho lucro. Entonces, queda tan claro como el lucro en la educación se sobrepone en términos de fines a la realización del derecho humano a la educación.
Y esta reflexión es central para el panel de hoy, ¿no? Que está discutiendo el lucro en la educación y en la medida como eso pone en riesgo el derecho. Entonces, me parece que podríamos escuchar un poquito más de nuestros panelistas esta reflexión sobre el uso de la educación a distancia en tiempos de COVID-19 y más allá, porque sabemos que eso ya es una tendencia que venía y que en este momento se ve muy promovida. Una segunda reflexión que me pareció profundamente importante, interesante, que Daisy presentó luego al inicio, y que como activistas tenemos que poner quizás más atención que en general hacemos, tiene que ver con la manera que la definición de organizaciones sin fines de lucro puede ser, digamos, puede ser poco clara o puede contener maneras de burlar lo que está en ley y lograr realmente lucros. A mí me parece que esta cuestión que fue repetidamente apuntada por las entrevistas que se hicieron para el estudio de CLADE, merece mucha atención. O sea, cómo es que las organizaciones que se dicen sin fines de lucro, de hecho, están moviendo el lucro. Creo que eso, a mí me encantaría poder escuchar un poco más el panel y más allá de eso, que eso sea un foco de atención nuestro como activistas. Un tercer punto que me parece importantísimo, que fue tocado por Cecilia en el contexto de Colombia y también por David en su charla, tiene que ver con la cuestión de los préstamos, de qué manera los préstamos están impulsionando la producción de lucro en y desde la educación. Y este campo de préstamos estudiantiles, que sabemos es una problemática enorme en el caso de Colombia, pero que toca a otros países de América Latina y el Caribe, así como toca a otros países como Estados Unidos. De qué manera nosotros y nosotras como activistas podemos también poner más atención a la problemática de los préstamos estudiantiles. Y por último, yo quisiera mencionar los avances, ¿no? Las disputas y los avances que hay. David mencionó, siempre, incluso cuando hay avances, uno nunca puede bajar la guardia, porque la disputa sigue, y eso es muy importante como activistas tener en mente. Pero David mencionó una noticia muy reciente que salió estos días, de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial congeló sus inversiones en escuelas con fines de lucro. Eso es una victoria. Claro que tenemos que estar monitoreando para ver qué va a pasar de ahora en adelante. Y ojalá este congelamiento se vuelva permanente, pero también hubo una disputa muy grande en el contexto de la AME, de la Alianza Mundial por la Educación, o en inglés, de la Global Partnership for Education, en la cual algunos de nosotros estuvimos muy involucrados, mi persona, David y muchos otros. Eso fue un esfuerzo colectivo de muchas personas escribiendo cartas, presionando. Una maravilla el esfuerzo colectivo que hubo y que logró frenar que esta instancia Global Partnership for Education, que es un gran fondo de cooperación internacional, pudiera usar sus recursos para organizaciones con fines de lucro. Tenemos el riesgo, sí, porque sí permite trasladar a instituciones privadas sin fines de lucro, y como vimos, esto acá merece atención, pero fue una victoria importante que tuvo lugar y que de alguna manera está poniendo en evidencia y dejando claro a esos actores que preponderantemente son los anglosajones, que habrá resistencia a estos intentos de lucrar con el campo de la educación. Esas son algunas reflexiones que yo quisiera dejar ahí sobre la mesa y escuchar quizás nuestros panelistas y poder debatir más adelante también. Muchas gracias. Gracias, Camila, por estos comentarios tan pertinentes y por hacer el esfuerzo también de relacionar
el tema del panel con la situación excepcional que estamos viviendo con la pandemia sanitaria del COVID. Me gustaría también vincular tus comentarios a 3 preguntas de la audiencia que creo que están muy relacionados. El primero sería de Jesús Juárez, que precisamente cuestiona esta figura o etiqueta de sin fines de lucro como una pantalla para legitimar el hecho de que el sector privado reciba recursos públicos. Ahí vinculo su comentario con el tuyo, Camila, y no sé si alguien, precisamente, bueno, quizás Teise sería la persona que ha hablado más de esta cuestión, si quiere desarrollar un poco cómo afrontar este reto de cómo se define realmente que el sector privado es lucrativo o no lucrativo en contextos reales, no solo sobre documentos legales, ¿no? Hay una pregunta de Pedro Acevedo relacionada también con temas de rendición de cuentas, de cómo se puede controlar que los fondos públicos que van al sector privado se destinen realmente a la inversión en la mejora educativa, en las escuelas, los alumnos, en el servicio educativo. Yo creo que también tiene un cierto vínculo con la primera pregunta. Y luego también hay una pregunta destinada solo a David, por parte de Elizabeth Robert, que plantea, bueno, cómo plantear las propuestas que él está haciendo en su presentación en un contexto de la crisis post-COVID. De momento, si os parece, dejamos esta primera ronda de preguntas y comentarios y os invito a responder a los panelistas. Podríamos seguir en el mismo orden. Teise, ¿estás aquí? Me ouvem? Sí. Sim. Obrigada pelos comentários, pelas perguntas. Vou tentar pensar um pouco a partir do que nos trouxeram, né, os nossos entrevistados e no estudo e também nossos estudos aqui em Brasil e um pouco a respeito da legislação, né, quer dizer, de fato, o processo de produção do lucro, de geração do lucro por parte de instituições sem fins lucrativos, ou geração de excedentes, é algo que de resto, é muito obscuro, não é? Isso os entrevistados trazem, né? A burla, a palavra utilizada pela Camila, a burla indica que é um conjunto de mecanismos que possibilitam uma associação, de certa maneira, de um lado, associação entre instituição privada sem fins lucrativos e a instituição privada com fins lucrativos. Quando, por exemplo, o fundo público é transferido a uma instituição sem fins lucrativos e ela se associa, por exemplo, para compra de desenho curricular ou de material didático, que nós chamamos aqui do sistema privado de ensino, e ela essa instituição se articula a uma empresa privada e com o fundo público faz a aquisição dos seus insumos. Então, esse é um jeito. O outro, isso foi relatado, né? Outros mecanismos mesmo foram relatados pelos entrevistados como, de fato, geração de excedentes, né? Investimentos mesmo. Por parte da instituição que recebe o recurso do fundo público ou que diretamente ou é isenta por meio de diferentes formas de renúncia, realiza, beneficiada por essa isenção ou beneficiada por essa transferência, formas de investimento, quer no crescimento do patrimônio, enfim, sem que haja uma regulação firme que a impeça. Então, são duas formas, dois foram relatados, todavia, né, há que se fazer, e acho que isso também é uma informação trazida pelos entrevistados, pesquisas que se voltem, estudos que se voltem a essas instituições, que tenham por objeto o movimento dessas instituições em relação aos seus recursos, aos recursos que recebem no fundo público, né? Então, ainda é um campo de investigação
necessário para que possa ser instrumentalizada a incidência política, né? Nós precisamos saber melhor e mais sobre como esses procedimentos, como se produz lucro, onde, em tese, o lucro não é perspectiva da ação educativa. Então, os pesquisadores entrevistados indicam isso, e nós aqui também, no Brasil, discutimos essa necessidade de caminhar nas investigações para elucidar aquilo que, num dado momento, a Camila, a Giovanna, em nossas discussões, diziam, olha, é uma forma oculta, né? É um ocultamento é um empreendimento que se realiza, mas de uma forma oculta, né? Então, você tem desde a associação entre a instituição privada com fins lucrativos e sem fins lucrativos, o aumento do patrimônio não fiscalizado, aumento irregular de patrimônio não fiscalizado, não regulamentado, mas também, certamente, outras formas que carecem de investigação. Eu só queria aproveitar um pouquinho, já que eu estou no momento da minha fala, muito rapidamente, eu não sei quanto tempo temos, Tony, qual é o tempo para ter seus comentários? Mas eu quero aproveitar para falar a respeito do que Cecília, perdão, do que Camila levantou em relação a discussão, ao tema da educação à distância e neste momento da pandemia, né, e da crise produzida pelo coronavírus. Eu creio que não sairemos dessa situação sem mudanças e sem mais avanços do setor privado em relação às possibilidades de soluções para atendimento educacional. Por enquanto, o que nós temos visto, eu falo visto mesmo, né, neste momento, uma oferta, e visto significa acompanhando por conta da militância, não do estudo, uma oferta cada vez mais consistente de plataformas a instituições privadas, porque essas têm sofrido muita pressão para manter a oferta, mas eu não tenho dúvida que nós vamos nos enfrentar com uma mudança, inclusive naquilo que chamamos do ensino presencial, e vamos ter que fazer essa discussão com mais afinco, né? Se de um lado não podemos ignorar que o mundo da tecnologia se coloca, pelo menos para uma parte, para aqueles que têm acesso, portanto, ele não poderia ser ignorado em nenhum processo educativo. Por outro lado, também temos que enfrentar o que este mundo de tecnologia pode produzir em termos de transferência do fundo público para o setor privado e geração de lucro. Enfim, acho que era isso que eu gostaria de falar. Também quero pontuar que aqui no Brasil, de novo, não sei nos contextos nacionais de vocês, mas com a crise, com a pandemia, prossegue, né, e avança o debate e o esforço de regulamentação do ensino doméstico, ou homeschooling, que também é de muito interesse do setor privado, né? Então, esta discussão, e aí depois, enfim, temos uma questão específica do Fundeb. Eu agradeço, e agradeço muito ter tido a oportunidade de ouvi-los, David, Cecília, e os comentários da Camila. Muito obrigada. Gracias, Teise, y muy interesante esta referencia al homeschooling, que sin duda es otra de las variantes del fenómeno de la privatización, que sin duda con este contexto al menos se está dando de forma forzada y coyuntural, pero no sabemos si puede desencadenar mayores niveles de interés entre familias en el futuro. David, ¿te gustaría responder también a los comentarios? Ok, tengo dos puntos. Primero, en respecto al comentario, ¿cómo podemos garantizar que aumentando el presupuesto en general va a estar positivo para la educación y el uso del presupuesto? Es claro que aumentar la justicia fiscal y reducir la deuda externa y resistir la austeridad del Fondo Monetario Internacional puede generar un presupuesto más grande a nivel nacional. Este es sumamente importante y es necesario
pero no es suficiente en sí mismo. Claro que hay que hacer muchos otros elementos. Si estoy hablando en inglés, hablo de 4 S's: el size, share, sensitivity and scrutiny. En español, este es el size, es el tamaño del presupuesto en general, todos estos elementos. El parte para la educación debe ser todavía 20%. Si educación está mantenida más o menos en el 20% del presupuesto, este va a estar aumentando el tamaño del presupuesto en general, va a aumentar rápidamente los recursos para educación. Pero también hay que pensar de la sensibilidad de las asignación del presupuesto, sobre todo pensando de equidad, de aumentar la equidad en el sistema. Y también hay que pensar qué está pasando con los recursos en la práctica, si están llegando en las escuelas y en las áreas más marginalizados. Entonces, el escrutinio del gasto en la práctica también es importante. El tamaño del parte, la sensibilidad y el escrutinio. Hay que pensar de todos estos elementos para garantizar que todos estos cambios a nivel de aumentar el tamaño van a estar trasladados en la práctica en las escuelas. En respecto a COVID, siempre estoy un poco optimista y creo que este puede ser una oportunidad muy profunda para cambiar la economía a nivel global. Hemos esperado en el crisis financiera mundial en 2008 que había una oportunidad para la transformación, para la derrota del neoliberalismo. Creo que esta vez hay aún más posibilidad de crear un nuevo sistema económico a nivel mundial con valores diferentes, con una prioridad de construir economías que se preocupen las personas y el planeta. Hay que pensar de los dos, qué está pasando con los servicios públicos y qué está pasando también en términos de los límites del planeta y en el contexto de crisis de la clima. Esta combinación, para mí, estamos en un momento, en las próximas semanas y meses, cuando podemos empujar unas recomendaciones más profundas que fue posible hace solamente un mes, porque estamos en un momento diferente y podemos pensar de una ambición más profunda en términos de la forma de cambio que estamos buscando y para cambiar las perspectivas, la mentalidad, una revalorización, valorización del sector público, sobre todo en respecto a salud, pero también creo en la educación, una reprioritización de los elementos claves en la economía. Para mí es un momento de oportunidad. Reconozco que también en muchos contextos una crisis, un desastre ha sido usado como una oportunidad para la privatización. Pero estamos hablando aquí de algo mucho diferente, más grande a nivel mundial, no es un contexto, es a nivel mundial la posibilidad de cambio más profundo. Gracias. Gracias, David. Cecilia. Bueno, yo considero que este modelo neoliberal que en nuestros países se traduce en privatización de lo público, privatización de la salud, privatización del agua, privatización de los servicios públicos, privatización de la educación, lo que ha venido generando es un incremento impresionante de la pobreza, un empobrecimiento de la gente que ya era pobre, la ha convertido casi en miserable. Y se está viendo en este momento, por lo menos aquí en Colombia lo estamos viviendo, la gente que vive del diario, de lo que logra cada día para su alimentación, para la alimentación
de su familia. Y en este momento de confinamiento, se ven las necesidades tan terribles que tiene la gente está pasando hambre. Aquí en Colombia, en los diferentes sitios donde la gente tiene hambre, está colocando un trapo rojo en su puerta para recibir el apoyo de los vecinos. Pero los estados en este momento, por los mismos modelos privatizadores, han perdido la capacidad de responder a las necesidades y a las urgencias de la población. Es terrible el desmantelamiento de lo público, tanto en el campo nacional como a nivel de las regiones y de los territorios en concreto. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, se habla de una educación pública que intenta llegar hasta el último rincón, aún en medio de la pandemia. Pero ¿qué pasa? Se usa el Internet para tratar de llegar a las poblaciones, pero la mayoría de la población no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a electricidad, no tiene acceso a servicios públicos. Entonces, no, ¿cómo se pretende llegar cuando ni siquiera está lo mínimo solucionado? Y cuando la gente está en el afán de conseguir la comida en este momento para garantizarle la comida a sus hijos y a sus familias. A mí me preocupa muchísimo lo que está pasando en este momento en medio de la pandemia, y ha sido fruto de estos modelos privatizadores y de este descuido del Estado, que casi se ha dedicado a recibir los recursos que entran por impuestos, y aquí en nuestro país con una gran corrupción que también pasa en otros países, pero aquí es impresionante los niveles de corrupción, y este es el resultado, ¿no? La miseria, el hambre y la pobreza, un empobrecimiento terrible, incluso en las clases medias, que se pensaba que más o menos tenían garantizado la subsistencia de la vida. Y en este momento del COVID nos hemos dado cuenta que la clase media vive también al día, o sea, de lo que logra por contratos, por servicios, conseguir en el día a día. Y al estar encerrados y confinados, pues se pierde la posibilidad de trabajar y la posibilidad de acceder a los recursos mínimos de subsistencia. Esa es mi gran preocupación. Nos quedan 5 minutos y tenemos 2 preguntas más del público que están relacionadas con el tema de la reversión de los procesos de privatización y también con el tema de las resistencias a este tipo de procesos, ¿no? Son preguntas que vienen tanto de Fidelina como de María. La primera pregunta es si existen experiencias en América Latina de reversión de políticas privatizadoras, y a lo mejor ahí Teis puede decirnos algo después del mapeo. Y luego hay una pregunta sobre qué gobiernos creen que son más sensibles a la hora de dificultar los procesos de privatización. Ok. Obrigada. Posso responder? Posso, Velho? Sí, por favor, Teise. Claro. Obrigada pela possibilidade de, mais uma vez, responder, Fidelina e Maria. A referência de boas práticas em reverter políticas privatizadoras da educação, eu diria que, em escala nacional, eu não tenho contato ou estudo sobre este tipo de experiência, né? Recentemente, Camila discutia conosco numa pesquisa a proibição do lucro, a proibição clara do lucro na Suécia, mas eu não tenho ainda estudo sobre, né? Em algumas localidades, no Brasil, municípios, aí temos, sim, algumas experiências corajosas de reversão, mas em âmbito bem local, em que pequenas, chamamos as redes municipais, né, a administração pública, rechaçou a incursão do setor privado no sistema público de ensino, com sucesso e com produção de outras práticas bem interessantes. São estudos mais localizados, né, que eu conheço.
Eu diria que aqui no Brasil hoje nós estamos na luta exatamente, vamos ter que enfrentar o homeschooling, né, o mercado que se aproxima aí do ensino, da lógica da educação à distância. Temos também uma disputa sendo feita no que diz respeito ao fundo público para a educação, no nosso caso o Fundeb, que se discute a necessidade de que este recurso se destine exclusivamente à escola pública. E agora, recentemente, no meio, pouco antes também dessa crise, mas está em andamento, há um esforço para que o recurso público possa também ser transferido às famílias para que elas funcionem como as becas, as bolsas em instituições privadas, algo muito parecido com os vouchers. Então, eu diria assim que a experiência é muito mais no sentido contrário do que o acúmulo de práticas, de experiências positivas de reversão da incursão do setor privado é importante, mas o momento realmente ainda, pelo menos a mim, me parece mais incisivo de incursão, no movimento contrário, da incursão. Eu agradeço. Obrigada. David, ¿quieres añadir alguna cosa? Bueno, solamente quiero comentar que yo creo que en todos los países del mundo no hay un país que, bueno, en todos los contextos, si hay la posibilidad de más o menos doblar el presupuesto de educación y salud y en otros servicios se puede reinventar los servicios públicos como de calidad mucho más alta, creando una nueva confianza en sistemas públicos, y esto es lo que es necesario si queremos prevenir procesos de privatización. Y entonces la lucha común debe ser enfocar en lo que podemos hacer para tener este tipo de impacto sobre los presupuestos públicos. Este es lo fundamental. Es difícil mantener una defensa de sistemas públicos que están con pocos recursos, de muchas décadas de corte, de reducción del sector público. Estamos enfrentando sistemas que en este momento están fallando y hay que transformarlos y tener una nueva generación de educación pública y de salud pública. Es posible, el financiamiento está allá si los gobiernos asumen las políticas del tipo que he comentado en mi presentación. Gracias. Gracias, David. No, pues yo estoy de acuerdo con lo que plantea David. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Perfectamente. Ahora, de hecho, muy bien. Sí, sí. Bueno, no, yo estoy de acuerdo con lo que está planteando David. Es urgente que, de nuevo, la salud, la educación, los servicios públicos, el agua, incluso la radio, la televisión, sean públicas, porque es lo que nos ha llevado a esta crisis tan extrema y al incremento de la pobreza en nuestros países. Entonces es urgente volver a mirar a lo público, pero lo público con calidad, lo público con justicia, lo público que garantice realmente los derechos a nuestras poblaciones. Eso me parece esencial. Y me parece, retomo algo que había planteado David al principio, y es lo de la condonación de la deuda. Eso es urgente para nuestros países. Buena parte del presupuesto nacional en Colombia, por lo menos, y en América Latina, está yendo al pago del servicio de la deuda, que es impresionante, mucho más que lo que va para educación o para salud o para servicios públicos. Entonces, este es un punto clave a retomar. Gracias. Gracias, Cecilia. Con estas últimas palabras podemos dar por concluido este panel virtual. Quisiera agradecer en especial a CLADE por la organización de este evento y les animo a continuar participando en las actividades de la CIES virtual durante
los siguientes días y, bueno, muchos ánimos a todos en estos días tan difíciles y cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias. Bueno. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao.